Imagina que estás sentado frente a alguien que te hace sentir especial, como si por fin hubieras encontrado a alguien que realmente te comprende y valora. Ese encantador seguro de sí mismo sabe escuchar y decir justo lo que derrite tu corazón. Pero con el tiempo todo empieza a cambiar de forma sutil sin ruido. Simplemente comienzas a dudar de ti mismo. Te sientes agotado, confundido, incluso culpable, sin saber exactamente por qué. Si esto te suena familiar, puede que no solo hayas caído en una relación equivocada, sino que estés atrapado en el torbellino de manipulación de una persona narcisista. En este video, no solo hablaremos del comportamiento. Vamos a profundizar en los mecanismos psicológicos, en las estrategias sutiles que los narcisistas usan para controlar, distorsionar y robar tus emociones. Pero este no es un video sobre ellos. Es un video sobre ti, sobre cómo recuperar tu voz, tu control y tu identidad. Si alguna vez amaste a alguien que te hizo sacrificar tu paz por mantener el amor, quédate hasta el final. Porque mereces conocer la verdad no solo para soltar a esa persona, sino para regresar a ti mismo. No olvides suscribirte y seguir el canal si sientes que este contenido es importante y necesario. Este video está protegido por el uso justo con fines educativos, de concientización y apoyo al proceso de recuperación tras el abuso psicológico. Comencemos este camino de liberación con conocimiento, con despertar y con la fuerza que siempre ha estado dentro de ti. 1. Imagina esto. Estás sentado frente a alguien con un magnetismo extraño. Su mirada te hace sentir como la persona más especial del mundo. Su voz es suave y cada palabra que dice parece diseñada exclusivamente para ti, tocando justo esa soledad, ese anhelo y ese vacío que nadie más había notado en tu alma. Te hace reír, te conmueve, te hace creer que por fin has encontrado a la persona correcta. Pero entonces, todo empieza a cambiar. No hay una explosión, no hay señales claras, solo pequeñas sensaciones que se infiltran lentamente en tu interior. Comienzas a dudar de ti mismo. Pasas horas analizando cada palabra que dijeron, intentando recordar si realmente fuiste tú quien se equivocó. Te das cuenta de que sonríes menos. Te sientes agotado. Ya no estás seguro si estás enamorado, o simplemente tratando de sobrevivir. Y entonces te preguntas, ¿estoy exagerando? Pero esa sensación vaga, difícil de nombrar, es una señal. No de debilidad, sino de que estás siendo víctima de una forma profunda de manipulación psicológica. Esto no es simplemente una relación rota. Es una serie de comportamientos cuidadosamente programados, y si no logras identificarlos, seguirás actuando el papel que la otra persona escribió para ti. El narcisista no actúa al azar, no accidentalmente te hiere. Funciona según patrones repetitivos, tácticas diseñadas para controlar tus emociones, drenar tu confianza y hacerte adicto a quien te lastima. Una de las tácticas más poderosas y las primeras se llama bombardeo de amor, love bombing. Durante esta fase sentirás que has entrado en un cuento de hadas. Te escribe constantemente, te halaga sin cesar. Parece entenderte de una manera extraordinaria, como si tú y esa persona estuvieran hechos el uno para el otro. Pero todo eso no proviene de un amor genuino. Es una estrategia sofisticada para hacerte emocionalmente dependiente. Te idealizan no porque seas realmente especial, sino porque reflejas el yo perfecto que desean ver. El problema es que si nunca has vivido algo así, puedes pensar que esto es amor verdadero. Porque es intenso, es completo. Pero en realidad, es una forma de invasión emocional.
Dejas de ser un individuo independiente y te conviertes en una extensión de su mundo, donde tu admiración alimenta su ego frágil. Cuando sienten que ya estás lo suficientemente atado, cuando notan que necesitas su presencia para sentirte amado, comienza la segunda fase, la devaluación. Los halagos se convierten en críticas. La ternura desaparece sustituida por frialdad y sarcasmo. Sientes que no haces nada bien. Pero en vez de irte intentas con más fuerza para recuperar a la persona de los primeros días. Y es justo en ese punto cuando caes en una trampa psicológica brutal, el gaslighting. Te dirán que recuerdas mal, que eres demasiado sensible, que estás exagerando todo. Distorsionan la realidad no para ganar una discusión, sino para borrar los límites entre tus emociones y la realidad objetiva. Cuando empiezas a dudar de tu memoria, de tus percepciones y de tu intuición, ya han tomado el control de tu mente. ¿Por qué lo hacen? Porque en el fondo el narcisista no tiene un yo estable. No tiene un ser real con el que confrontarse. Vive dentro de una imagen falsa construida con la admiración y atención de los demás. Y cuando esa imagen se ve amenazada, no responde con introspección, responde con ataques culpas y repitiendo el guión manipular, intimidar o seducir para retenerte. Desde una perspectiva filosófica, un narcisista puede verse como alguien que teme existir, teme la mediocridad, teme ser olvidado, teme mirar el vacío dentro de sí. Construyen una máscara de orgullo, perfección y omnipotencia. Pero esa máscara solo se sostiene mientras alguien frente a ellos crea en ella. Y aquí está el punto clave. Cuando tú ves eso, empiezas a recuperar el control de tu vida. Ya no te enfadas porque no te entienden. Ya no buscas disculpas. Ya no intentas demostrar que eres una buena persona. Porque comprendes que no les interesa la verdad, solo les interesa mantenerte dentro del papel que han escrito para ti. Y es en ese momento cuando te vuelves peligroso no porque te rebeles, sino porque guardas silencio. Ya no eres el espejo donde proyectan su imagen. Ya no eres su suministro emocional. Eres un espejo honesto, y eso los aterroriza más que cualquier acusación. 2. Hay una verdad amarga que debe decirse con claridad. Al narcisista no le importan realmente tus emociones, al menos no de la forma en que tú esperas. No te escucha para comprenderte. No observa tus reacciones para saber si estás triste o feliz. Observa tus emociones como lo haría un estratega. Analiza, evalúa, memoriza, para luego usar esas mismas emociones como herramientas para controlarte. Tu dolor es un dato. Tu alegría es alimento para su ego. Y cada reacción que entregas, ya sea rabia, llanto o esperanza, es combustible. En el mundo del narcisista tú no eres su pareja. Eres una fuente de suministro emocional. Por eso lo que más les asusta no es una discusión. No es que les grites. No es que los reproches. Es tu indiferencia. Es esa mirada que ya no brilla con esperanza. Esa voz que ya no tiembla de amor. Esa actitud que ya no se altera. Es el momento en que el espejo que usaban para reflejar su falsa grandeza se vuelve vacío. Tu silencio, tu falta de reacción, es el colapso de la ilusión a la que se aferraban. Para una persona común controlar es una elección. Para el narcisista controlar es una necesidad vital. No controlan por gusto, controlan porque sin eso su frágil identidad se desmorona. No tienen un yo real al que aferrarse. Por eso construyen un mundo donde todo, especialmente tú, gira a su alrededor, los refleja y los alimenta. Y si te niegas a seguir actuando en esa obra de teatro, se confunden, se enfurecen, se sienten impotentes.
¿Alguna vez notaste que justo cuando te calmas, cuando no dices nada, cuando no discutes, ellos intentan provocarte? Reviven viejas discusiones. Lanzan comentarios sarcásticos. Fingen vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no soportan una versión tuya que no reacciona. Tu reacción es el hilo que los saca de su vacío interior. Les hace sentir que aún importan, que aún tienen poder, que aún existen. Sin ti, sin el torrente emocional que tú generas, ellos no son nadie. Solo queda una carcasa vacía, y eso es lo que más temen en este mundo. Por eso cuando comienzas a retirar tus emociones, cuando no respondes a sus mensajes agresivos, cuando no corres a aclarar malentendidos, cuando no lloras suplicando que te escuchen una vez más, los estás llevando a una crisis. No es frialdad, es una estrategia de supervivencia emocional. Estás rompiendo un contrato invisible donde tú pagabas con dolor y ellos cobraban con poder. Estás negándote a seguir pagando con tu sufrimiento. Existe una táctica psicológica famosa llamada la técnica de la piedra gris, quizás la conozcas. Pero más allá del silencio o la frialdad, la esencia real de esta estrategia es recuperar tu soberanía emocional. Ya no permites que alguien presione los botones de ira, tristeza, culpa dentro de ti como si tuviera un control remoto. En cambio, desconectas la energía. Cierras el panel. No reaccionas, porque entiendes que cada reacción es una transacción. Y cada transacción es una nueva dosis de poder que entregas a quien te destruyó. Muchas personas que han estado en relaciones con narcisistas pasan por una etapa difícil al dejar de reaccionar. Sienten culpa. Se preguntan, ¿estaré siendo demasiado frío? Pero recuerda, negarte a ser manipulado no es crueldad, es despertar. Y en el momento en que comprendes de verdad que no necesitas responder, no necesitas justificarte, no necesitas expresar emociones solo para ser validado, empiezas a ver caer los muros que rodeaban tu mente. Ya no estás atrapado en el ciclo de reaccionar. Ser atacado. Tratar de explicar. Agotarte. Guardar silencio. Ser arrastrado de nuevo. Empiezas a vivir de nuevo. No para complacer a alguien, sino para ser tú mismo en paz, sin lucha, sin ansiedad, sin necesidad de pelear por ser entendido. Y eso es algo que ellos no pueden soportar. ¿Por qué? ¿Qué? Porque para alguien que vive manipulando las emociones ajenas, tu indiferencia no es solo una pérdida, es una prueba de una verdad que no pueden aceptar, ya no tienen poder. Ya no son el centro de tu universo. Ya no son quienes deciden si eres feliz o no. Ya no son nadie en tu historia. Y para alguien que vive de la admiración y el control, eso es un final devastador. No necesitas gritar, no necesitas acusar, no necesitas una despedida perfecta. Lo que atormenta al narcisista no son tus palabras, es tu silencio desprovisto de esperanza. Así que si estás en esa etapa, sigue adelante. No regreses. No permitas que ninguna promesa te arrastre de vuelta, porque quien realmente te ama nunca necesitará manipularte para que te quedes. 3. Hay un momento especial en el proceso de recuperación tras una relación con un narcisista. Ese instante en que miras atrás y reconoces. Nada de esto fue casualidad. Todas esas palabras dulces al inicio, los regalos, las aparentes muestras de comprensión profunda, resultan no haber sido por lo especial que tú eras, sino porque te necesitaban para sostener una ilusión. Una imagen grandiosa que ellos mismos construyeron
pero que no pueden mantener sin alguien que la refleje. Porque el narcisista, aunque pueda parecer orgulloso, fuerte, incluso seductor, hasta lo hipnótico, en lo más profundo es una persona profundamente insegura. No tienen un yo estable. No tienen una personalidad madura en la que apoyarse. Lo que tienen es un ego falso construido a base de atención, admiración y sumisión de los demás. Y cuando esos elementos desaparecen, toda esa estructura psicológica comienza a resquebrajarse. Por eso, cuando tú decides no reaccionar, cuando dejas de buscar validación, cuando dejas de actuar en la obra que ellos han escrito, no solo se enojan, se asustan. Su ira es solo la superficie. Debajo hay un pánico existencial, el miedo a enfrentarse a sí mismos cuando ya no tienen a nadie a quien manipular. Ya no tienen dónde esconderse de su vacío interior. Y tu ausencia es el espejo más claro de aquello que jamás quieren ver, que no son nada si no estás tú para reaccionar. Esta es una verdad difícil de entender para quien nunca lo ha vivido. El narcisista no te necesita porque te ama. Te necesita porque tu existencia les ayuda a huir de ellos mismos. Y cuando tú ves esto con claridad, sin idealizar, sin esperanza, sin excusas, ¿qué sucede? Empiezas a recuperarte. No como la persona que soportó, tampoco como quien intentó salvarlos, sino como tu versión más auténtica, libre y consciente, alguien que ya no permite que otros definan su valor a través del desprecio, la indiferencia o los halagos falsos. Desde ese momento, cada vez que te niegas a reaccionar, reafirmas tu identidad. Cuando intentan provocarte, mantienes la calma. Cuando fingen estar heridos, no intentas salvarlos. Cuando accidentalmente te escriben, no respondes. Eso no es frialdad, es madurez emocional. Es el instante en que eliges no vivir según el guión de nadie, sin importar cuánto poder haya tenido en tu vida. Desde una perspectiva psicológica, este es un punto de inflexión, dejas de ser un personaje secundario en su historia. Te conviertes en el autor de la tuya. Ya no estás aquí para proveer reacciones que los hagan sentir reales. No tienes que justificarte para ser merecedor de afecto. Y tampoco necesitas reconquistar la validación de alguien que la usaba como herramienta de control. A nivel filosófico, este momento marca tu entrada a la autenticidad, un estado en el que ya no vives para agradar al mundo exterior, sino en coherencia con tu verdad interior. No necesitas decir nada para probarlo. Tu silencio ya es prueba suficiente, ya no necesitas al narcisista para sentirte valioso. Y eso los derrumba. No porque los hayas criticado, no porque te hayas ido con furia, sino porque ya no te dejas arrastrar por el torbellino emocional que crearon. Ya no eres el que reacciona, eres el que observa. Los ves y no te pierdes en ellos. Y en tu mirada ya no hay idealización, ni dolor, ni deseo de volver. Solo hay claridad. El narcisista puede sobrevivir a la traición, puede sobrevivir a la rebelión, pero no puede soportar la claridad de quien ya no le pertenece. ¿Sabes por qué? Porque la claridad no puede ser manipulada, porque la claridad no espera nada, porque la claridad marca el fin de toda ilusión. Y es ahí cuando su poder se desintegra de verdad. Si estás en ese punto donde ves todo con nitidez, donde ya no buscas cambiarlos, entonces felicidades. No solo estás dejando a alguien, estás dejando atrás la versión programada de ti mismo. No dudes de ti. No retrocedas solo porque vuelven a ser dulces. Eso es solo su último intento
por retenerte en el mismo guión de siempre. No extrañan a quien eres. Extrañan la sensación de controlarte. Y por último, recuerda que la verdadera recuperación no empieza cuando ellos cambian. Empieza en el momento en que tú dejas de necesitar que cambien. 4. Hay una pregunta que muchas personas, después de salir de una relación con un narcisista, siguen repitiéndose en su interior. Debería darle un cierre. Tener una última conversación. Ofrecer una explicación final. Esa pregunta nace de un instinto muy humano. Anhelamos un final razonable. Una explicación con principio y fin. Una despedida que al menos alivie un poco el peso en el corazón. Pero lamentablemente, cuando la persona frente a ti es un narcisista, lo que llamamos closure, cierre ya no es un acto genuino de entendimiento mutuo. Se convierte en un arma, en una actuación, en una última trampa. El narcisista no busca un cierre porque quiera disculparse. No busca un cierre para explicar su comportamiento. Busca el cierre para dirigir la escena final, donde aún controla las luces, la música y tus emociones. Tú crees que si lo explicas bien, lo entenderá. Pero olvidas algo fundamental. Ellos ya entendían desde el principio. Simplemente no les importaba. Y si entras en ese último encuentro, te escucharán. Asentirán, incluso soltarán lágrimas. Pero no para cambiar, sino para volver a interpretar el papel de víctima en el final que ellos desean. Alguien que te manipuló con emociones, que evitó toda responsabilidad durante la relación, no se transformará de repente en una persona madura, empática y comprensiva solo porque tú deseas un cierre. Esa amabilidad, si aparece, será una estrategia más. Un último acto. Una manera de retenerte un poco más o de allanar el camino para un nuevo ciclo de abuso. No necesitas un cierre de alguien que construyó una relación sobre ilusiones. Necesitas la verdad. Y la verdad es: no todas las relaciones merecen un final hermoso. El verdadero final no está en las palabras. No está en las lágrimas. No está en los abrazos llenos de nostalgia. El final está en la decisión de no regresar. Porque en el contexto de abuso emocional, el silencio no es evasión. El silencio es protección. Es negarte a darles otra oportunidad para reescribir el último capítulo a su manera. Es decir, ya no quiero este guión. No necesito ser entendido por alguien que nunca quiso comprender. Y lo más importante, ese silencio no es para ellos. Es para ti. Para que no quedes atrapado en una obra interminable. Para que salgas del anhelo de una explicación clara, un anhelo que el narcisista siempre usará como carnada. Para que empieces un nuevo capítulo sin tener que cerrar el anterior con un diálogo perfecto. Y si te sientes incómodo con remordimientos incompleto por no haber dicho adiós, pregúntate: ¿realmente quiero un cierre o estoy esperando un milagro? ¿Crees que si lo dices bien se arrepentirá? ¿Que si te expresas con suficiente profundidad cambiará? ¿Que si lloras una última vez volverá a ser quien parecía al principio? Pero tú lo sabes. Esa persona nunca existió. Fue una imagen creada para que dependieras de ella. Y que aún desees un cierre es la última señal de esa dependencia. El narcisista no necesita entenderte para perdonarte. Solo necesita que regreses para poder controlarte otra vez. Por eso, el cierre que necesitas no viene de ellos. Viene de ti. Necesitas cerrar esa historia con una acción firme, no con una conversación emotiva. Necesitas reescribir tu historia, no para que el otro la entienda, sino para dejar de vivir en la versión distorsionada de ti mismo. Sin aplausos, sin despedidas,
Solo una decisión silenciosa, pero poderosa. Me voy porque ya no acepto este papel. Y es justo en ese momento cuando haces lo que más teme el narcisista. Te vuelves incontrolable, inmune, indiferente. Ya no necesitas a esa persona para completar tu historia. En ese instante dejas de ser la víctima. Te conviertes en el autor de tu propia vida. Recuerda esto. El final no es una escena bonita. El final es determinación en el silencio. Es rechazar ser un personaje más en el guión de otro. Es levantarte, salir del escenario y dejarlos allí solos, actuando para un teatro ya vacío. Si alguna vez te preguntaste si deberías dejar unas últimas palabras, aquí tienes la respuesta. No hace falta. Tu ausencia ya es el final más claro y más doloroso que podrían recibir. 5. No necesitas gritar para ser escuchado. En una relación sana, tus emociones son una invitación a la comprensión. Pero en una relación con un narcisista, tus emociones son un mapa para que aprendan a controlarte mejor. Y por eso gritar, suplicar, explicar, sufrir, todo forma parte de su plan. Cada reacción que das es analizada, memorizada y reutilizada como un atajo para acceder a tu mente. Por eso lo que no pueden anticipar es tu silencio. No un silencio de enojo, no un silencio buscando atención, sino el silencio de quien ya lo ha visto todo claro y ya no está dispuesto a negociar. Para el narcisista, todo es una actuación. Interpretan el papel del perfecto del víctima del amante profundo. Y necesitan público para que ese papel tenga valor. Pero cuando tú te retiras, cuando ya no respondes, no dialogas, no reaccionas. El escenario se derrumba. Ya no hay a quien convencer. Ya no hay a quien manipular. Ya no hay quien refleje el ego distorsionado que han construido. Y es entonces cuando realmente entran en pánico. Te conviertes en un vacío, y ese vacío para alguien que define su valor por cómo reaccionan los demás es una pesadilla. Ya no ven su imagen grandiosa en tus ojos. Ya no escuchan súplicas ni justificaciones ni intentos de reconciliación. Y esa ausencia toca su miedo más profundo, dejar de existir en la mente del otro. No saben qué hacer con ese silencio. Porque el silencio no puede ser manipulado. El silencio no tiene guión. El silencio es la declaración más rotunda: ya no soy parte de tu obra. En la realidad, muchas personas que amaron a un narcisista tienen un deseo muy legítimo. Quiero que entiendan cómo me sentí. Quiero que vean el daño que causaron. Pero la verdad es, ya lo vieron, ya lo saben. Solo que no les importa. Y cuando comprendes eso con profundidad, con claridad, sin filtros, algo poderoso comienza a ocurrir dentro de ti. Ya no intentas demostrar nada. Ya no necesitas validación de quien no puede ofrecerla. Ya no buscas un cierre con nadie. Solo te necesitas a ti. La verdadera liberación no comienza con una conversación, ni con una disculpa, ni con un cambio de su parte. Comienza en el momento en que guardas silencio y dejas de esperar. Aquí es donde renace tu poder. Sin ruido, sin exhibiciones. Solo que cada mañana te despiertas sin revisar mensajes. Cada vez que recuerdas el pasado sin lágrimas. Cada vez que eliges tu paz interna en lugar de reaccionar a sus juegos. Y para el narcisista eso no es solo incómodo. Es una derrota. Es el final. Es una pérdida irreversible. Ellos creyeron que siempre correrías en círculos dentro del laberinto emocional que diseñaron. Pero ahora estás fuera de ese laberinto tranquilo, libre, ya no atraído por promesas, lágrimas fingidas o arrebatos sin sentido. No necesitas que se arrepientan.
No necesitas disculpas. Solo necesitas no volver a ser la persona que pudieron manipular. Y paradójicamente, tu silencio se convierte en el sonido más aterrador dentro de su mente. Porque cuando guardas silencio, no es que no tengas nada que decir. Es que ya no tienes la necesidad de decirlo. Si estás en esta etapa donde ya no hay rencor, ni espera ni dolor, entonces enhorabuena. Estás entrando en un nivel más alto de libertad. Un estado al que el narcisista no puede acceder, no puede romper y no puede entender. Porque no comprenden el amor sin control. No comprenden la madurez emocional. No comprenden que alguien pueda irse sin necesitar ser comprendido. Tú no te vas con rabia. No te vas para vengarte. Te vas para proteger lo más valioso que te arrebataron tu paz interior. Y si te descubres en silencio, no por impotencia, sino porque eres lo suficientemente fuerte como para elegir la quietud, entonces atesóralo como un regalo. Nadie puede quitarte lo que ya has visto con claridad. Nadie puede manipular a quien ha despertado. Nadie puede seguir controlando a quien ha decidido marcharse en el silencio de quien ya no está dispuesto a vivir en la mentira. 6. Pensaste que con solo salir de esa relación todo terminaría. Que una vez que ya no los vieras, que ya no escucharas esa voz, que ya no vivieras bajo su control, automáticamente volverías a estar en paz. Pero entonces descubriste algo aún más doloroso. Ellos siguen dentro de ti. No en cuerpo, sino en recuerdos, hábitos y esa voz interna. Has escapado de ellos, pero no de la versión de ti que ellos crearon. Dudas al tomar decisiones temiendo estar equivocado. Pides perdón por cosas pequeñas temiendo ser reprochado. Reprimes tus emociones genuinas porque te acostumbraron a que te llamen demasiado sensible. Te preguntas, ¿estoy exagerando aunque tu corazón tiemble de dolor? Eso es la secuela invisible de una manipulación psicológica prolongada, donde ya no estás encarcelado por alguien más, sino por una versión programada de ti mismo. El narcisista no solo te hirió en el presente, te redefinió, reescribió tu historia, te reprogramó para encajar en su ego distorsionado. Y ahora llevas ese código contigo al trabajo, a las amistades, al nuevo amor, incluso a la forma en que te ves en el espejo. Por eso, la verdadera recuperación no es solo salir de ellos, sino limpiar las huellas que dejaron dentro de ti. Debes detenerte y preguntarte, ¿quién soy cuando ya no tengo que encogerme para caber en el ego de otro? ¿Qué quiero cuando ya no vivo para ser aceptado? ¿En qué creo realmente cuando ya no soy deformado por la voz de alguien controlador? Esas preguntas pueden abrumarte. Porque tal vez te des cuenta, nunca has vivido de verdad, solo has existido como alguien que obedece. Das cada paso y notas que tus piernas tiemblan. No porque seas débil, sino porque es la primera vez que vives como un ser soberano. Cada decisión que tomas ahora es un acto de reconstrucción. Cada límite que estableces es una declaración. Ya no soy manipulable. Y sí cometerás errores. Tendrás momentos de debilidad. Recordarás cosas y te preguntarás, ¿habré exagerado? Pero detente. Respira. Recuérdate esto. No exageraste. Estás reconstruyendo. Estás renaciendo. El narcisista te hizo creer que lo necesitabas para sobrevivir. Te hizo pensar que no eras nada sin su amor. Plantó la idea de que nadie más te amará si ellos te dejan. Pero la verdad es esta tú, quien está aquí leyendo esto
eres la prueba viviente de que no los necesitas para existir. Estás respirando. Estás esforzándote. Estás aprendiendo a amarte de nuevo, torpemente, lentamente. Y eso es la refutación más poderosa contra todas las mentiras que alguna vez te dijeron. Nada aterra más a un narcisista que alguien a quien ya no pueden definir. Fuiste alguien asustado, suplicante, que perdonaba sin cesar. Ahora eres alguien que no necesita respuesta, que no necesita diálogo, que no necesita una última validación. Eres tú, sin subtítulos. Desde la psicología, este es un punto crucial en la recuperación: cortar el vínculo invisible entre tú y esa versión que ellos entrenaron. Ya no eres quien se esforzaba por no ser abandonado. Ya no eres quien aprendía rápido por miedo a ser juzgado. Ya no eres quien debía ser suave, incondicionalmente, solo para no ser llamado inestable. Eres quien sabe decir no, quien guarda silencio en el momento justo, quien no necesita gritar para ser visto, porque ya te ves a ti mismo. Si estás en este camino, por favor ten paciencia, porque la sanación real no viene del cambio de ellos. Llega cuando dejas de esperarlo. 7. Una de las revelaciones más impactantes tras salir de una relación con un narcisista es esta: aunque hayan desaparecido de tu vida real, aún siguen ahí en tu mente. No a través de acciones. No por mensajes a medianoche, ni por explosiones de ira, sino por frases repetidas como melodías fantasmales por la culpa inexplicable, cuando haces algo para ti mismo, por la confusión sin motivo, cada vez que te sientes feliz. Ya no son ellos, es su sombra dentro de ti. Cuando amas a alguien manipulador, no solo eres controlado en lo externo, eres reconfigurado emocional, cognitiva e incluso identitariamente. No solo atacan tu comportamiento, se infiltran en tu pensamiento, distorsionan tus emociones y te hacen creer que el problema eres tú. Y cuando eso dura lo suficiente, se convierte en un sistema operativo. Empiezas a vigilarte tú mismo en lugar de que lo hagan ellos. Callas ante lo que te hiere, porque no deberías exagerar. Ajustas tus emociones para encajar con las expectativas ajenas. Pides perdón cuando no has hecho nada malo. Sientes culpa por atreverte a vivir lo que deseas. Ahí es cuando descubres: la manipulación no necesita manipulador para continuar existiendo. Se reproduce dentro de ti como un hábito, una forma de vida, una brújula desorientada. Y ese es el reto más difícil tras separarte de un narcisista: reconstruirte desde dentro. Salir de ellos es el primer paso. Pero liberarte de la versión de ti que fuiste con ellos, esa es la verdadera sanación. No solo necesitas irte, necesitas sacar a esa persona de cómo piensas, sientes, reaccionas y te hablas a ti mismo. Esto no pasa en un día. Ocurre en pequeños actos. Cada vez que detectas que pides perdón solo para evitar conflictos y decides no hacerlo. Cada vez que quieres decir algo, pero temes parecer problemático y aún así lo dices. Cada vez que estás por escribirle a alguien para que te confirme que no estás mal, pero eliges confirmártelo tú mismo. Así es como reconfiguras tu identidad. Sin ruido, sin dramatismo, pero con una profundidad enorme. La recuperación tras el abuso emocional no es lineal. A veces sientes que avanzas y un pequeño comentario te hace retroceder. Una crítica, un recuerdo, una emoción activada sin previo aviso. Y ahí podrías preguntarte: ¿estoy exagerando? ¿Estoy complicando las cosas?
¿Hay alguien más que se sienta así? La respuesta es sí. Y no estás exagerando. Estás haciendo un detox no de una persona, sino de un sistema de creencias tóxicas que se enraizó dentro de ti. Estás reaprendiendo a amar, reaprendiendo a proteger tus límites, reaprendiendo a estar en la vida de los demás sin desaparecerte en el proceso. Esta es la etapa en que muchos creen haber vuelto a la normalidad, pero en realidad es cuando más consciente necesitas estar. Porque el narcisista fue solo la manifestación externa de una herida interna aún no sanada. Cuando los ves con claridad, ves la parte más herida de ti, aquella que aún creía que necesitaba validación para tener valor. Y ahora estás haciendo algo tremendamente valiente, validarte a ti mismo. Ser el testigo de tu propia resurrección. Lo que te hace fuerte no es ya no sentir dolor. Es que ya no lo sufres en silencio. Ya no finges para mantener una paz falsa. Estás hablando, escribiendo, escuchándote. Y te estás eligiendo sin pedir permiso. Para el narcisista tú eras solo un personaje. Pero para ti, tú eres la historia. Y estás escribiendo el próximo capítulo con comprensión, dignidad y un amor ya no condicionado. Nadie puede darte el cierre. Tú eres quien escribe el punto final del pasado. Y también eres quien escribe el prólogo del futuro, uno que ya no será deformado por las manos de quien intentó definirte desde su propio miedo. No necesitas que te vean por última vez. Solo necesitas que tú veas la verdad. Y la verdad es, estás creciendo desde los escombros. No porque ellos dejaron de destruirte, sino porque tú dejaste de darles el poder de hacerlo. 8. Después de dejar a un narcisista, no solo sales de una relación. Sales de un sistema de prisión invisible, donde fuiste empequeñecido, controlado y llevado a dudar de tu propio valor. En esa relación no vivías plenamente. Vivías lo justo para no enfadarles. Amabas con cautela para no parecer problemático. Te encogías para encajar en su frágil ego. Y entonces un día te marchas. No porque dejaste de amar, sino porque comprendiste si te quedabas, te habrías perdido para siempre. Aún así es extraño cuando te vas, ellos no se derrumban como pensabas. Siguen su vida a veces incluso felices con alguien más. Publican fotos, sonríen, cuentan una versión de la historia donde tú eras el culpable. Tú observas desde lejos y el corazón se encoge. No porque aún ames, sino porque luchas con una pregunta sin respuesta. ¿De verdad fui importante para ellos? Valieron la pena todos mis sacrificios. Pero la verdad es, para un narcisista, todo es una herramienta. El afecto, los recuerdos, la intimidad, incluso el dolor. No te necesitan a ti, necesitan una versión controlable de ti. Y cuando ya no interpretas ese papel te reemplazan, no con alguien mejor, sino con un espejo nuevo donde seguir construyendo su falsa grandeza. Tú, quien entregó amor genuino, te conviertes en alguien del pasado. Un nombre distorsionado en su historia. Y lo peor es, no puedes impedir que lo hagan. Pero sí puedes hacer otras cosas. Puedes negarte a que eso te defina. Ellos quieren que te quedes no por amor, sino para demostrar que merecen ser amados para siempre. Quieren que sigas sufriendo para sentir que aún tienen poder. Quieren que fracases para afirmar que dejarles fue un error. Entonces, ¿cuál es la respuesta silenciosa pero contundente? No es un enfrentamiento, no es un estatus largo explicando tu verdad, sino tú en una nueva versión íntegro, vibrante y sin necesidad de validación.
No es venganza, es renacimiento. Tienes éxito no para probarles nada, sino para demostrarte a ti mismo que nunca naciste para ser empequeñecido. Eres feliz no para provocar envidia, sino para darte permiso de sentir la alegría que sacrificaste por mantener la paz. Te lanzas hacia lo nuevo no para darles la contra, sino para reescribir la historia donde tú eras protagonista. Y entonces ocurre algo extraordinario. Miras atrás y descubres que tu indiferencia se ha convertido en su obsesión. No porque quisieras herirles, sino porque dejaste de ser quien necesitaba ser rescatado en su obra. El narcisista no solo quiere que le ames, quiere que no puedas vivir sin él. Por eso cuando construyes una vida nueva sin ellos, sin mencionarlos, sin derramar otra lágrima por ellos, estás destruyendo el núcleo de su ilusión. Te conviertes en prueba viviente de que no son el centro de tu universo. No fueron lo mejor que te pasó, y ya no tienen poder sobre tu corazón. Este es un camino que necesitas recorrer no con rencor, sino con sabiduría y compasión hacia ti mismo. No se trata de empezar de cero para vengarte, sino de reconstruirte para reafirmar que nunca fuiste destruido. La verdadera recuperación no consiste en gritar, «Estoy mejor sin ti», sino en poder sonreír y decir con calma, «No te necesito y nunca lo necesité». Así que en cada paso que des a partir de ahora, recuerda, no necesitas ganar su guerra. Solo necesitas dejar de jugar el tablero que ellos diseñaron. Ya no eres quien los persigue, ni quien se disculpa, ni quien se encoge para ser amado. Eres tú sin necesidad de justificarte por ello. 9. Escapar de una relación con un narcisista es una victoria. Pero esa victoria no es el final, solo el comienzo de otra batalla más profunda, silenciosa y a veces más intensa, la guerra dentro de tu propia mente. Porque el narcisista no solo te controlaba con su comportamiento, te programó, alteró tu forma de pensar, distorsionó cómo sientes, implantó en ti reflejos automáticos que te hacen dudar de ti mismo justo cuando te defiendes. Y un día desaparecen. Ya no están en casa, en las llamadas, en las conversaciones diarias. Pero lo extraño es que aún los escuchas, en tu cabeza, no con su voz real, sino reflejado en tus reacciones, en esa voz interior que ha sido colonizada, en la culpa que surge cada vez que dices no, en el miedo a que te abandonen si no complace a alguien, en la autocensura incluso cuando nadie más está presente para juzgarte. Eso es la sombra del narcisista. Ya no vive fuera de ti, vive dentro de ti. ¿Y sabes qué? Eso es lo más aterrador, porque nadie más lo ve, solo tú. Es entonces cuando entiendes. La libertad física no garantiza la libertad mental. Puedes cambiar de número de teléfono, bloquearlos en redes sociales, mudarte de ciudad, pero si no cambias el sistema operativo interno, seguirás encerrado en una prisión invisible, la prisión de creencias erróneas formadas por su manipulación. Creencias como que debes ser siempre amable, incluso si te dañan. Que si te callas, perderás amor. Que si hay un conflicto seguro, eres tú quien está equivocado. Que si alguien te deja, es porque no eres suficiente. Esas creencias no son tuyas. Son el legado que dejó el narcisista. Y ahora tu misión no es encontrar a alguien que los reemplace. No es llenarte de trabajo o de relaciones para tapar el vacío, sino desenredar cada capa de ese código interno distorsionado. Necesitas preguntarte a ti mismo con brutal honestidad: ¿este pensamiento es realmente mío o es una voz suya? ¿Siento culpa o me hicieron sentir culpable cuando no obedecía? ¿Estoy siendo irracional
¿O estoy protegiendo mi límite? ¿Estoy reaccionando en exceso o simplemente escuchando mi voz interior por primera vez tras años de silencio? La libertad no comienza con algo externo. Comienza cuando dejas de creer las mentiras sobre ti mismo. Eso toma tiempo. Requiere paciencia. Exige que enfrentes partes tuyas que antes preferías ignorar. Puede que te sorprendas cuando alguien levante la voz, recuerdas las voces que siempre te gritaban. Puede que te incomode recibir un cumplido porque te elogiaban justo antes de explotarte. Puede que sientas vacío en días tranquilos porque estuviste acostumbrado al caos. Todo eso no significa que tengas un problema. Es una señal de que estás sanando, de que estás desinstalando el código, de que estás limpiando los ecos de una pesadilla que disfrazaron de amor. Y lo más valioso de todo es esto. Cuando sanas de verdad, ya no necesitas que nadie te vea para sentirte valioso. Ya no buscas ganar discusiones para demostrar algo. Ya no respondes a cada ataque para proteger tu honor. Sabes quién eres, y esa claridad es tu muralla infranqueable. Entonces empiezas a escuchar otra voz dentro de ti. No la voz del miedo, la culpa o la vergüenza, sino la voz de tu intuición de un ser que estuvo reprimido y ahora despierta. Comenzarás a establecer límites sin pedir disculpas por ello. Comenzarás a confiar en tu intuición sin necesitar explicaciones. Comenzarás a sentirte digno sin requerir validación externa. Y te darás cuenta, el silencio en tu mente después de meses de gritos es lo más preciado. La venganza más profunda no está en brillar delante de ellos, sino en vivir una vida donde ellos ya no tienen lugar, ya no pueden definirte y ya no resuenan en tu mente. Si has llegado hasta los últimos minutos de este video, no es una coincidencia. Tal vez estás sentado en medio de la noche en una habitación llena de silencio. Tal vez acabas de salir de una relación que te dejó confundido, vacío. O tal vez aún estás ahí, aún no has podido irte, pero sabes que ya no puedes soportarlo más. Estés en la etapa que estés, quiero que sepas esto. No estás loco. No eres débil. No eres irracional. Eres simplemente alguien que amó profundamente a la persona equivocada. Y ahora estás caminando el viaje más valiente que un ser humano puede emprender, el camino de regreso a ti mismo. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas ganar una conversación para sentirte valioso. No necesitas demostrar nada a quien intentó destruirte. No necesitas validación de alguien que eligió ignorar la verdad. Solo necesitas aceptación de ti mismo. Quizás perdonaste 1000 veces. Creíste en miles de promesas. Pensaste, si tengo más paciencia, tal vez cambie. Pero hoy estás aprendiendo algo aún más importante. La sanación no viene de que ellos cambien. La sanación llega cuando ya no necesitas que cambien. Porque tú ya cambiaste. Ya no eres la versión que vivía confundida, temerosa, con los límites borrados. Eres un alma que está renaciendo silenciosa, pero poderosa. Y nadie, ni una palabra, ni un recuerdo, podrá arrebatarte lo que ya has recuperado, tu libertad, tu conciencia y tu dignidad. Si lo que se compartió en este video resonó contigo, si estás buscando palabras que nazcan desde la comprensión y la experiencia real, entonces suscríbete al canal. No porque necesitemos un seguidor más, sino porque tú mereces un recordatorio diario de que no estás solo. Este video ha sido creado con fines educativos, de apoyo emocional y concienciación
en estricto cumplimiento del uso justo. Cada palabra aquí no busca culpar ni incitar, sino empoderar, iluminar y acompañarte en este camino difícil, pero lleno de luz. Sigue caminando. No mires atrás solo porque lo que te hizo daño sabe disfrazarse de amor. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, porque tú en tu silencio consciente te has convertido en algo imposible de ignorar.